¿Alguna vez sentiste que todo se desmoronaba y no sabías por qué? ¿Como si el suelo desapareciera bajo tus pies y no quedara nada más que la caída? A veces, cuando todo parece romperse, no es el final. Es el inicio de algo que no sabías que necesitabas. Una rendija invisible que se abre solo en la oscuridad. Un llamado silencioso que no se oye con los oídos, sino con el alma cansada. Este no es un vídeo para entretener. Es un espejo. Uno que no adorna lo que ves, pero que revela lo que siempre estuvo esperando dentro de ti. Una historia que podría ser la tuya, contada en un lenguaje sin máscaras, sin nombres, pero con verdades que estremecen y transforman. Porque a veces, la única salida es hacia adentro. Y el dolor no es castigo, es puerta. Prepárate. No para entenderlo todo, sino para sentirlo. Porque este viaje no se explica, se atraviesa. No hay sonido más pesado que el silencio que deja una vida desmoronada. Ella camina entre los edificios grises de una ciudad que parece no tener memoria. Cada paso es una decisión forzada por el impulso mínimo de seguir. Ni siquiera sabe hacia dónde va. Solo camina. Como quien ha perdido no solo el mapa, sino la idea misma de tener un destino. La lluvia comienza a caer sin aviso, como si el cielo también necesitara llorar por todo lo que no puede sostener. Sus zapatos están gastados. La ropa mojada se le adhiere al cuerpo como una segunda piel que ya no la protege. En su mano, un bolso deshilachado con unas pocas pertenencias que logró rescatar antes de que su mundo se derrumbara por completo. ¿Dónde empezó todo? ¿En qué momento su vida se volvió un eco hueco? Días atrás, o tal vez semanas, el tiempo se ha vuelto borroso, recibió la noticia final, el contrato no se renovaría. Su trabajo, aquel que había sostenido su rutina y su identidad por más de 5 años, ya no estaba. Una reestructuración, dijeron. Fría. Sin rostro. Un correo electrónico con palabras limpias que ensuciaron toda su estabilidad. La pareja que pensó que estaría ahí cuando todo lo demás fallara, también se fue. No con un portazo, sino con una frase cortante, no puedo seguir cargando esto. Como si ella fuera una maleta pesada en un viaje que ya no merecía continuar. Desde entonces, algo en su mirada cambió. Como si la luz que habitaba sus ojos hubiera sido expulsada. No queda espacio para sonrisas automáticas ni respuestas educadas. Solo hay una presencia silenciosa, cansada, que no pide ayuda porque ya no cree que alguien pueda ofrecérsela. En medio de ese deambular sin sentido, llega a un parque pequeño, escondido entre edificios. Un banco solitario, desgastado por el tiempo, parece esperarla. Se sienta, sin saber por qué, y deja que la lluvia le limpie el rostro. Pero no logra borrar la suciedad del vacío interior. El mundo sigue su curso. La gente camina rápido, se refugia, corre. Ella permanece ahí, quieta, como si ya no perteneciera a ese ritmo. Hasta que lo ve. Un anciano, sentado unos metros más allá, cubierto por un sombrero ancho y un abrigo oscuro. No parece afectado por la lluvia ni por el frío. Sus ojos, aunque lejanos, parecen mirarla como si supiera exactamente lo que le está ocurriendo. Ella intenta desviar la mirada, incómoda, pero él se acerca. Sin prisas. Sin miedo. ¿Estás segura de que esto que vives no es un regalo disfrazado de pérdida? La frase cae como una piedra en el agua. No por su dureza, sino por las ondas que genera en lo más profundo de su ser. No responde. Solo lo observa con una mezcla de desconfianza y necesidad. Nadie había dicho algo así. Nadie le había hablado de esa forma desde que comenzó su caída. El anciano no espera respuesta. Solo asiente levemente, como quien planta una semilla que sabe que germinará cuando llegue su momento. Y se va. Sin más palabras. Esa noche, el insomnio regresa con su ejército de pensamientos. No por ansiedad, sino por preguntas que antes no estaban. ¿Y si no perdí todo? ¿Y si simplemente me arrancaron lo que me tenía atrapada? No quiere creerlo. No puede. Aún duele demasiado. Pero hay algo en esa frase, dicha por un desconocido bajo la lluvia, que la persigue. Un regalo disfrazado de pérdida. En los días siguientes, no hay nada concreto.
Solo caminatas largas, recuerdos fragmentados, y un intento constante de evitar las emociones que suben sin permiso. Pero algo empieza a cambiar. No en el mundo. En ella. Ya no corre para evitar pensar. Ahora observa. Escucha. Siente. Incluso las lágrimas parecen distintas, como si no fueran señal de debilidad, sino de limpieza. Una mañana, regresa al parque. No espera encontrarlo. Solo siente que debe volver. Y ahí está. Sentado, como si no se hubiera movido nunca. «Volviste», dice el anciano, sin sorpresa. Ella asiente. «No entiendo por qué. No sé qué busco». No necesitas entenderlo. Solo necesitas estar dispuesta. ¿A qué? A mirar. A dejar de huir. A dejar que la oscuridad te muestre lo que la luz te ha ocultado toda la vida. Ella se queda en silencio. No sabe qué responder. Pero tampoco quiere huir. El anciano no le da respuestas. Le hace preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que no puede evadir. ¿Quién eras antes de que el mundo te dijera quién debía ser? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo real, sin miedo? ¿Qué parte de ti estás defendiendo, aunque ya te esté matando? Las palabras no son agresivas. Son espejos. Y ella no está acostumbrada a verse sin maquillaje emocional. Esa noche, en su pequeño cuarto de alquiler, abre una libreta vieja que había olvidado en el fondo del bolso. La usó en la universidad. Letras torcidas, sueños ingenuos, ideas que ya no recuerda haber tenido. Encuentra una página escrita años atrás. Quiero ser libre. Pero no sé qué significa eso. No sé cómo se ve. Solo sé que no quiero vivir encerrada en esta idea de mí misma. Cierra el cuaderno. Las lágrimas llegan sin que pueda detenerlas. No porque se siente rota, sino porque, por primera vez, siente que esa antigua versión de ella aún vive en algún rincón. Y tal vez nunca fue tarde. En los días siguientes, el anciano comienza a darle pequeños desafíos. Siéntate aquí, sola. Sin música. Sin celular. Solo contigo. Camina sin rumbo. Pero no como huida. Como acto de presencia. Escribe lo que sientes, no lo que piensas. Al principio, todo parece inútil. Pero lentamente, algo empieza a moverse. Siente que ya no está cayendo, sino atravesando. El dolor sigue ahí. Pero ahora no lo rechaza. Lo observa. Lo honra. Lo escucha. Una tarde, mientras observa a una madre jugar con su hija en el parque, le viene una idea. ¿Y si este dolor no vino a destruirme, sino a quitarme todo lo que me impedía ser? Esa noche, escribe una frase en su cuaderno. La caída no fue una caída. Fue una apertura. El anciano no aparece por unos días. Ella no se inquieta. Sabe que debe estar sola en ciertos momentos. Comienza a cocinar para sí misma con más atención. Lee libros antiguos. Mira el cielo. Por primera vez, el mundo no es una amenaza, sino un misterio. No sabe hacia dónde va. Pero tampoco necesita saberlo. Por primera vez, siente que caminar sin mapa no es estar perdida. Es estar abierta. Una noche, al regresar del parque, encuentra un sobre en su buzón. No tiene remitente. Solo su nombre escrito con letra temblorosa. Lo abre. Dentro, una nota. No temas al abismo. A veces es el único camino hacia el vuelo. Y entonces entiende. El dolor que la rompió era el mismo que estaba tallando un nuevo espacio dentro de ella. Un espacio que antes no tenía. Un espacio donde cabía algo más grande que el miedo. Esa noche, duerme profundamente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita resolverlo todo para descansar. Ella no lo sabe aún, pero ha cruzado un umbral. Uno invisible. Uno sin aplausos ni testigos. Pero en su interior, algo se ha encendido. Y aunque la oscuridad sigue ahí, ya no está sola. Porque ha descubierto que a veces, lo más verdadero, solo nace cuando todo lo demás muere. Hay umbrales que no se cruzan con los pies, sino con la conciencia. Y una vez que los atraviesas, ya no puedes volver a cerrar los ojos.
La ciudad seguía igual. Autos, pantallas, relojes corriendo. Pero para ella, todo se sentía, suspendido. Como si caminara dentro de una película sin sonido. Ya no se movía por inercia, ni por hábito. Lo hacía por una necesidad nueva. Una fuerza silenciosa, desconocida, que no pedía permiso. No era esperanza. Era presencia. Una atención más viva, más cruda. Regresó al parque. Él estaba ahí. El anciano. Como si supiera que vendría. Como si la hubiera estado esperando. ¿Dormiste?, preguntó sin mirar. Sí. Por primera vez en mucho tiempo. Entonces estás empezando a escuchar. Ella no respondió. Pero algo en su pecho se aflojó. No por la frase, sino por el hecho de que ya no necesitaba entenderla para sentirla cierta. Esa tarde, no hablaron mucho. Solo caminaron. El anciano guiaba con paso lento, sin destino, como si cada esquina tuviera algo que enseñar. Entraron en calles que ella nunca había notado. Pasaron junto a murales ocultos, árboles torcidos, ventanas antiguas con plantas colgando. ¿Ves todo esto?, dijo él. Siempre estuvo aquí. Pero no lo veías. ¿Por qué? Porque estabas dentro de otra realidad. Una construida por lo que te enseñaron a desear. Ella lo miró, confundida. ¿Y ahora? Ahora estás cruzando al otro lado. No al exterior, al interior. Al final de la caminata llegaron a un parque abandonado. No tenía juegos, ni flores, ni bancas. Solo tierra, árboles viejos y un silencio espeso. El anciano se sentó en el suelo, y con un gesto le indicó que hiciera lo mismo. Aquí vas a quedarte. Solo tú. Sin reloj, sin teléfono, sin distracciones. Escucha lo que sube. No lo juzgues. Solo obsérvalo. Ella dudó. No por miedo al lugar, sino por miedo a ella misma. ¿Y si no aguanto? Entonces descubrirás quién ha estado huyendo dentro de ti todo este tiempo. Y se fue. Los primeros minutos fueron incómodos. El cuerpo se resistía. Picazón. Inquietud. Impulsos de moverse. De hacer algo. Pero el tiempo, en su silencio brutal, comenzó a desnudarla. Aparecieron pensamientos que no recordaba haber tenido. Frases de su infancia. Críticas de sus padres. Comparaciones. Fracasos. Frustraciones. Rabia. Luego, aparecieron emociones más profundas. Miedo a no ser suficiente. Tristeza por no haber sido vista. Una soledad antigua, arraigada. Lloró. No una lágrima discreta. Lloró como si algo se desgarrara por dentro. Como si una puerta cerrada hace años finalmente se hubiera abierto a la fuerza. Y cuando el llanto se agotó, no quedó vacío. Quedó una paz extraña. Cruda. Sin adornos. Una voz interior, sin palabras, murmuró: «Ya no necesitas fingir». Al regresar al parque donde solía ver al anciano, él ya estaba ahí. ¿Qué encontraste? Silencio. Y dolor. Mucho dolor. Eso no es todo lo que encontraste. Ella lo miró. También encontré algo que no sé nombrar. No era felicidad. Pero tampoco era tristeza. El anciano sonrió. Eso que no puedes nombrar, es la verdad antes de las palabras. En los días siguientes, ella comenzó a escribir. No historias. No ideas. Sentimientos. Imágenes. Trazos sueltos de algo que estaba brotando. Como si su alma hablara con tinta. En una de sus páginas escribió: «Todo lo que pensaba que era una defensa. Ahora que ya no tengo que defender, estoy empezando a ser». El anciano le contó historias breves. No como lecciones, sino como símbolos. Una vez, un árbol creció torcido. Todos lo miraban con lástima. Pero en su curvatura imperfecta, ofrecía sombra donde ningún otro lo hacía. Otro día, le dijo: «Hay quienes tocan fondo no para morir, sino para que la cáscara por fin se quiebre». Ella no entendía todo. Pero algo dentro de ella sí. En uno de esos encuentros, el anciano le ofreció un espejo de bolsillo. Muy antiguo.
El marco de metal estaba oxidado. Ella se miró. Pero no vio su rostro. Vio sus ojos, y detrás de ellos, cansancio. Pero también algo más. ¿Qué ves?, preguntó él. A alguien que está despertando. Pero que aún no sabe qué significa eso. Entonces vas bien, respondió. Porque los que creen saber aún están dormidos. Un día, él no apareció. Ella esperó en el parque. Caminó por las calles que solían recorrer. Miró cada rincón. Nada. Al principio, sintió abandono. Pero luego, una idea le cruzó el pecho. Tal vez ahora me toca caminar sola. Y caminó. Pero esta vez, lo hizo con ojos nuevos. Cada rostro en la calle era una historia. Cada gesto, una herida. Ya no los juzgaba. Los entendía. Porque había estado ahí. Porque aún estaba. Una noche, recordó una conversación olvidada con su madre. Tenía 8 años. Mamá, ¿qué pasa si me equivoco? Entonces aprenderás. Y si aprendes, nunca será un error. Pero con los años, la vida le enseñó otra cosa, que equivocarse era fracasar. Que fallar era ser menos. Que mostrar debilidad era exponerse al juicio. Ahora, sentada sola en su cuarto, entendía que todas esas reglas fueron construidas para sobrevivir en un mundo que temía sentir. Y ella, ya no quería sobrevivir. Quería despertar. Empezó a notar algo extraño. Al caminar por la ciudad, las cosas pequeñas la emocionaban. Un perro jugando con su dueño. Un niño abrazando a su abuelo. Una flor brotando entre el cemento. No era emoción superficial. Era una sensibilidad nueva. Como si ahora pudiera ver lo que antes no registraba. ¿Siempre estuvo ahí y yo no lo veía?, se preguntaba. La respuesta era obvia. El mundo no había cambiado. Ella sí. Días después, encontró una nota vieja en uno de sus libros. No hay viaje más profundo que el que haces hacia ti mismo. Pero debes estar dispuesto a cruzar la sombra que protege la puerta. Sonrió. No sabía quién la había escrito, ni cuándo. Pero ahora, esa frase tenía sentido. La sombra ya no era un enemigo. Era la guardiana del umbral. Y ella, ya lo estaba cruzando. El umbral no tiene puertas, ni señales. Se cruza sin saber. Se cruza cuando dejas de luchar contra lo que sientes. Y empiezas a escuchar lo que está debajo del ruido. Ella no ha llegado aún. Pero ha salido. Y en el silencio de su transformación, ya no hay marcha atrás. No todos los laberintos están hechos de muros. Algunos están formados por memorias, heridas y pensamientos que aprendimos a evitar. Ella ya no era la misma. No porque hubiera cambiado algo externo, sino porque había comenzado a mirar adentro. Y una vez que empiezas ese viaje, te das cuenta de cuántas puertas cerraste para protegerte, pero también cuántas cerraste sin saberlo. Empezó a pasar más tiempo en soledad. No por rechazo al mundo, sino por una necesidad silenciosa de volver a sí. Apagó notificaciones. Cerró redes sociales. Guardó su teléfono por horas. El ruido externo ya no tenía el mismo poder. No porque desapareciera, sino porque había encontrado un lugar más profundo desde donde mirar. Y desde ese lugar, comenzaron a emerger imágenes. No eran recuerdos comunes. Eran fragmentos simbólicos. Sueños que no parecían sueños. Metáforas vivas. Una noche soñó que caminaba por un túnel húmedo, sin luz. Las paredes se estrechaban. El aire era denso. Sentía miedo. No sabía si debía avanzar o regresar. De pronto, al frente, una puerta de espejo. Cuando se acercó, no vio su reflejo, sino una versión suya, rota, sucia, con los ojos desbordados de angustia. Quiso alejarse, pero no podía. Esa figura le habló sin mover los labios. No soy tu enemiga. Soy todo lo que escondiste para sobrevivir. Mírame y recuérdame. Despertó empapada en sudor. Pero no con terror. Con una verdad ardiente atravesando su pecho. Nunca enfrenté mi sombra. Solo la maquillé. El anciano apareció esa mañana en el parque. Ella no necesitó contarle nada. Él la miró y dijo:
Has empezado a ver lo que vive detrás de ti. ¿Qué hago con eso? No lo destruyas. Escúchalo. ¿Aunque duela? Especialmente si duele. Esa tarde, el anciano le entregó un cuaderno en blanco. Escribe lo que no te atreves a decir. Lo que nunca dijiste. Incluso si duele. Ella tomó el cuaderno y al regresar a su cuarto, se sentó frente a la ventana. Abrió la primera página. Y dejó que algo escribiera a través de ella. Las primeras palabras la sorprendieron. Nunca fui yo. Fui lo que otros necesitaban que fuera. Y luego, me cansé de pedir permiso para sentir. Me cansé de sostener sonrisas rotas. Tengo miedo de no saber quién soy si dejo de agradar. Cada frase era un hilo de su propia cárcel. Cada línea, una confesión no hecha. Cuando terminó, cerró el cuaderno. No sintió alivio. Sintió verdad. Y eso era más que suficiente. Pasaron días así. Escribiendo. Soñando. Recordando. En uno de esos sueños, se vio en una habitación sin puertas. Las paredes eran pantallas que mostraban momentos de su vida. Una discusión con su padre, una burla en el colegio, una promesa rota en una relación. Quiso apagar las imágenes. Golpear las paredes. Pero una voz dentro de sí dijo: no huyas. Mira. Y entonces, algo extraño sucedió. Las imágenes dejaron de doler. No porque desaparecieran, sino porque ya no las resistía. Cuando despertó, comprendió. Ver es el primer acto de libertad. El anciano comenzó a hablarle de otra forma. Cada herida que negaste, se quedó esperando ser vista. ¿Y si me destruye? Preguntó ella. Entonces dejarás de ser lo que ya te estaba destruyendo. Un día, caminando por la ciudad, algo llamó su atención. Un niño estaba tirado en el suelo, llorando. Nadie se detenía. Todos seguían. Ella se agachó, sin pensarlo. Le preguntó si estaba bien. Él solo señaló su rodilla raspada. No fue el dolor físico lo que la conmovió. Fue la mirada de ese niño, una mezcla de miedo, soledad y espera. Y de pronto, sin esperarlo, algo en ella se quebró por dentro. Recordó su niñez. Cuando cayó en el patio del colegio y nadie la levantó. Cuando lloró sola en su cuarto, sin que nadie preguntara por qué. Lloró ahí mismo, junto al niño. No por él. Por ella. Porque por fin entendía que la niña que fue, aún esperaba ser consolada. Después de ese día, comenzó a imaginarse con ella misma de pequeña. La abrazaba en silencio. Le decía: ya no tienes que fingir que estás bien. En esas visualizaciones, no encontraba respuestas. Pero sí encontraba alivio. Porque la parte de ella que más gritaba, era la que nadie había querido escuchar. El anciano le propuso otro ejercicio. Busca una foto tuya de cuando eras niña. Mírala por largo rato. Y luego escribe lo que le dirías si la tuvieras enfrente. Ella dudó. Pero lo hizo. Cuando encontró la foto, se le encogió el alma. Tenía 6 años. Sostenía un globo. Sonrisa forzada. Ojos tristes. Fondo de cumpleaños. Miró la imagen durante minutos. Y escribió: perdón por no haberte cuidado. Perdón por exigirte tanto. Perdón por no haberte creído cuando llorabas en silencio. No estabas exagerando. Solo necesitabas ser vista. Cada día, la conexión con su interior se hacía más profunda. Pero no era fácil. A veces se levantaba con dudas. A veces la sombra regresaba con fuerza. A veces quería rendirse. Pero ya sabía algo que antes no sabía. Huir de uno mismo es un camino sin fin. Mirarse es el inicio de todos los regresos. Una noche, sin saber por qué, encendió una vela en su habitación. No había cortinas abiertas. No había música. Solo la luz. Y en esa llama, por primera vez en su vida, sintió algo parecido a paz. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que todo estuviera bien, para estar en paz. Al día siguiente, escribió una frase que no sabía de dónde venía. No quiero sanar para volver a ser la misma.
Quiero sanar para no necesitar volver a ser nadie. El laberinto interior no tiene muros. Solo tiene versiones de uno mismo que esperan ser miradas. Ella no ha salido aún. Pero ya no tiene miedo. Porque entendió que su sombra no vino a destruirla, sino a decirle que el camino a casa empieza dentro. Hay momentos en los que no queda nada. Y eso, aunque duela, es una oportunidad que pocos comprenden. La posibilidad de reconstruirte, sin las mentiras con las que te habías identificado. Ella empezó a vaciarse. No era algo visible. No tenía nombre ni forma. Era como si, poco a poco, las estructuras que la sostenían, esas internas, invisibles, cargadas de deberías, comenzaran a desmoronarse. No por tragedias nuevas, sino porque ya no tenían sentido. Dejó de fingir entusiasmo. Dejó de forzarse a pertenecer. Dejó de explicarse. Y al hacerlo, descubrió que no estaba perdiendo nada real. Solo se le caían las partes falsas que había usado para sobrevivir. Un día, regresó a la casa donde creció. No por nostalgia, sino por un impulso que no supo cuestionar. El vecindario seguía igual, los árboles torcidos, la acera agrietada, el color deslavado de la fachada. Pero al entrar, sintió que cruzaba otra frontera. Cada rincón tenía una historia. Una herida. Un reflejo. En su habitación encontró una caja con papeles, cartas antiguas, diarios de adolescencia. Temblando, leyó fragmentos. Estoy cansada de ser fuerte. Pero no quiero decepcionar. Si me muestro tal como soy, me van a rechazar. ¿Por qué duele tanto querer ser vista? Lloró. No porque los textos la lastimaran, sino porque por primera vez no los juzgó. Solo los abrazó. Y al hacerlo, abrazó también a la versión de ella que los escribió. De vuelta en la ciudad, algo cambió. No afuera, dentro. Ya no sentía urgencia. Ni de entenderlo todo, ni de arreglarse, ni de alcanzar nada. Cocinaba con más atención. Caminaba sin música. Miraba el cielo como si fuera la primera vez. Era como si, al haberse vaciado de sus ideas sobre quién debía ser, estuviera creando espacio para quien realmente era. En una conversación con el anciano, le dijo: «Siento que todo en mí está cayéndose a pedazos». Él respondió sin dramatismo: «Eso que se está cayendo no eres tú. Son tus muros. ¿Y si me quedo sin nada? Entonces por fin podrás construir desde la verdad». Días después, ella escribió en su cuaderno. No sabía cuánto pesaba la necesidad de demostrar. Hasta que la solté. Estoy aprendiendo a no interrumpir mi dolor con explicaciones. Estoy aprendiendo a existir, sin necesidad de ser validada. Eran frases simples, pero en cada una de ellas había una batalla ganada. Una capa que se desprendía. Una ruina que dejaba espacio para otra posibilidad. Una noche, soñó que estaba parada sobre los restos de una ciudad en ruinas. Todo era ceniza y piedra quebrada. Pero frente a ella, una pequeña planta brotaba desde una grieta. Era verde. Viva. Frágil, pero firme. Y entendió. Las ruinas no son el final. Son el terreno donde puede brotar lo real. Una tarde, caminando por una librería, un libro cayó de un estante sin razón aparente. Lo recogió. Lo abrió al azar. Una frase subrayada decía: «No temas ser quien eras antes de que te enseñaran a temer». Se quedó paralizada. Miró alrededor. Nadie. Cerró el libro. Lo compró. No por lo que decía, sino porque sentía que esa frase la había estado esperando. Comenzó a dibujar. Sin técnica. Sin propósito. Solo líneas. Sombras. Figuras sueltas. Al principio, eran caóticas. Pero con el tiempo, empezaron a adquirir armonía. Y sin esperarlo, un día vio algo en uno de sus trazos. Una figura femenina, sin rostro, con alas abiertas. No supo si era ella. Pero sintió que, quien fuera, estaba empezando a volar. El anciano la encontró sentada en silencio, un atardecer. Ella no habló. Él tampoco. Después de un rato, él dijo:
Ya no buscas respuestas. Ya no. Ahora solo quiero estar presente, con las preguntas. Él asintió. Eso no es resignación. Es libertad. Al día siguiente, recibió un mensaje de alguien de su pasado. Una antigua amistad que solía juzgarla, manipularla, hacerla sentir pequeña. El mensaje decía: ¿Cómo estás? Quiero verte. Te extraño. Antes, habría sentido ansiedad. Culpa. Había accedido muchas veces por miedo a no ser mala persona. Pero ahora, solo respiró hondo y respondió: Gracias por escribir. Hoy ya no estoy en el mismo lugar. No hubo enojo. No hubo rencor. Solo un límite claro. Un reflejo de lo mucho que había sanado. Una noche, el anciano le dijo: Ahora que no necesitas ser, puedes empezar a ser tú. ¿Y si no sé quién soy? No lo sabrás con la mente. Lo sentirás, en el cuerpo, en la calma, en la intuición. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, no quiso entender. Solo quiso habitarse. Esa noche escribió: He dejado de correr. He dejado de agradar. He dejado de construir sobre la mirada ajena. Ahora me escucho. Y en ese silencio, por fin me encuentro. Las ruinas no son el fin. Son el lugar donde la verdad se atreve a nacer. Ella no ha terminado su viaje, pero ha dejado atrás lo que no era. Y en ese vacío sagrado, la vida comienza a hablar, sin necesidad de palabras. Hay una voz que no suena, pero transforma. Una que no grita, pero guía. Una voz que siempre estuvo ahí, esperando que el ruido interior se apagara. Ella ya no caminaba para llegar. Caminaba para sentir. Sus pasos eran lentos, conscientes. No buscaba direcciones. Exploraba señales que no eran visibles, pero que vibraban en su pecho. Había algo nuevo en su andar. Una calma sin justificación. No porque las cosas estuvieran perfectas, sino porque ya no necesitaban estarlo. Una mañana, abrió los ojos antes del amanecer. La habitación estaba en penumbra. No había sonido. No había urgencia. Solo respiración. Y en medio de esa quietud, lo sintió. Un pulso interno. Una certeza sin palabras. No era una idea. Era una presencia. Algo que no necesitaba explicación, porque no dependía de la mente. Y por primera vez, no intentó entender. Solo se quedó ahí, habitándose. Ese día, se sentó en el parque donde solía hablar con el anciano. Pero él no estaba. Ya no esperaba encontrarlo siempre. El silencio le hacía compañía. Y en ese silencio, algo empezó a revelarse. Una comprensión que no provenía de libros ni consejos, sino de la intimidad con su propio ser. Observaba a las personas que pasaban. Algunos con prisa, otros en discusión, otros con la mirada perdida. Y no los juzgaba. Sentía por ellos. Porque había estado ahí. Y entendía lo que era vivir en automático, buscando afuera lo que nunca se había perdido, solo había sido olvidado. Esa tarde, una niña se le acercó con una flor en la mano. «Es para ti», le dijo sin motivo. Ella la tomó, sonriendo. Y cuando la niña se alejó, algo dentro de ella se quebró dulcemente. ¿Cuánto tiempo había pasado sin recibir algo sin pedirlo? ¿Cuánto tiempo sin abrirse a lo pequeño, lo gratuito, lo tierno? Guardó la flor entre las páginas de su cuaderno. Y escribió. La ternura es un lenguaje que no necesita traducción. Y sin embargo, lo olvidamos. En los días siguientes, comenzó a notar lo invisible. El sonido del viento entre los árboles. El reflejo del sol en una ventana sucia. La pausa entre un pensamiento y otro. El suspiro espontáneo cuando algo por dentro se suelta. No eran cosas nuevas. Pero antes, su atención estaba atrapada en el dolor, el juicio, el control. Ahora, algo había cambiado. Y todo brillaba con un tipo de luz que no venía del sol. Un día, se detuvo frente a un espejo. No para evaluarse, sino para mirarse. Y al hacerlo, no vio una mujer lograda, ni una que se sentía lista.
Vio a alguien que estaba viva. Sin máscaras. Sin meta. Sin pretensión. Solo presente. Solo real. Y en esa mirada, por fin, se reconoció. Esa noche, soñó que caminaba por un campo abierto. El cielo era inmenso. El aire era tibio. Y de pronto, escuchó una melodía. No tenía letra. No tenía origen. Pero la sentía en el pecho, en la espalda, en los dedos. Era como si todo su cuerpo recordara algo que la mente nunca supo. Y al despertar, supo que había tocado esa otra realidad. Aquella que siempre estuvo ahí, esperando que el sufrimiento la limpiara por dentro. El anciano apareció días después. Estaba más callado que de costumbre. Se sentaron juntos, en silencio. Y después de unos minutos, ella dijo: «Ya no necesito tus palabras». Él sonrió, con ternura. «Entonces ahora puedes empezar a escucharte de verdad». Ella asintió. No había nada más que decir. Al regresar a casa, escribió: «No busco paz para escapar del dolor. Busco paz para abrazarlo sin perderme. Lo que antes dolía, ahora guía. No encontré lo que buscaba. Encontré lo que siempre estuvo en mí». Un día, alguien le preguntó: «¿Qué hiciste para cambiar tanto?». Y ella respondió, después de una pausa: «Dejé de querer cambiar. Y empecé a vaciarme de lo que nunca fui». Empezó a hablar menos. A escuchar más. A decir solo lo necesario. No por miedo, sino por respeto a su propia energía. Y cada vez que alguien intentaba arrastrarla al ruido, ella simplemente sonreía. No con superioridad. Con compasión. Porque ya sabía lo que era estar atrapada. Y también lo que era despertar. Una noche, mientras observaba la luna desde su ventana, se dio cuenta de algo muy simple. No necesitaba entender lo que le estaba pasando. Solo necesitaba no interrumpirlo. Ese fue su verdadero giro. Ya no buscaba guiones, ni métodos, ni caminos ajenos. Solo silencio. Y desde ese silencio, todo lo demás surgía con una claridad que no se podía fabricar. El anciano no volvió a aparecer. Ella lo esperó algunas veces, pero nunca más lo encontró. Hasta que un día, en su buzón, apareció un sobre. Dentro, una nota con letra conocida. «Ya sabes caminar sola. Porque lo que buscabas en mí, siempre estuvo contigo». Ella no lloró. Sonrió. Y en ese gesto, entendió algo que nunca había dicho en voz alta. Ya no hay vuelta atrás. La voz que no se oye no busca convencerte. Solo acompañarte. No impone, no grita. Pero cuando te habita, lo cambia todo. Ella ha entrado en esa nueva realidad. No la entiende del todo. Pero ya no necesita hacerlo. Porque por fin, la puede sentir. Había pasado tiempo. Pero no se sabía cuánto. Porque en esa nueva etapa, el tiempo ya no era una presión, sino una danza. La joven, ya sin nombre, sin historia, sin etiquetas, caminaba por la vida con una presencia distinta. No como quien tiene todas las respuestas, sino como quien ya no necesita tenerlas. Un día, fue invitada a hablar en un pequeño grupo. No era una experta, ni una guía, pero algo en su mirada transmitía verdad. Se sentó sin apuntes, sin guión, sin intención de impresionar. Miró a las personas frente a ella, y simplemente dijo: «No vine a enseñar nada. Solo quiero recordarles algo que todos olvidamos, que a veces lo que más duele es lo que más te despierta». Y entonces, contó su historia. No desde la herida, sino desde la cicatriz luminosa que había quedado después. Muchos escucharon en silencio. Otros lloraron. Y unos pocos no entendieron. Pero eso no importaba. Porque ya no necesitaba convencer a nadie. Su tarea no era despertar a otros. Era mantenerse despierta. Y si con eso alguien más abría los ojos, entonces, era suficiente. Después de aquella charla, una mujer se le acercó. «¿Cómo hiciste para salir de ese abismo?». Ella no respondió de inmediato. Tomó aire.
La miró con dulzura. Y dijo: no salí. Me senté dentro. Me hice amiga de la oscuridad. Y cuando dejé de pelear, la oscuridad se volvió puerta. La mujer asintió en silencio, como quien acaba de recibir una llave. Con el tiempo, empezó a escribir. No para publicar, sino para integrar. Sus cuadernos estaban llenos de frases sin intención de ser leídas. Era como si, al escribir, cada capa de su antigua prisión se fuera despegando. Hay palabras que curan, pero hay silencios que sanan más profundo. La libertad no llega cuando escapas del dolor, sino cuando dejas de temerle. A veces perderse es el único camino hacia lo auténtico. Un día, mientras caminaba por la ciudad, sintió una oleada de tristeza inesperada. No tenía origen claro. No había una razón. Antes, eso la habría alarmado. La habría empujado a pensar, analizar, correr. Pero esta vez, se detuvo. Cerró los ojos. Y dejó que la tristeza pasara por su cuerpo, como el viento entre los árboles. Sin resistencia. Sin juicio. Solo presencia. Y al rato, la tristeza se fue. No porque fuera expulsada, sino porque fue escuchada. Comprendió entonces algo esencial. Las emociones no quieren ser eliminadas. Quieren ser vistas. No son el problema. Son los mensajeros. Y si las ignoramos, se quedan. Pero si las sentimos de verdad, se disuelven como el humo. Comenzó a vivir con lo mínimo. No por austeridad, sino por elección. Había descubierto que la abundancia real no está en lo que tienes, sino en lo que ya no necesitas. Se rodeó de personas que no la aplaudían, sino que la respetaban en silencio. Y cada noche, antes de dormir, se hacía una sola pregunta: ¿viví desde mi centro hoy o desde el ruido? Años después, fue a visitar el árbol donde solía sentarse con el anciano. Ya estaba viejo. Sus ramas menos frondosas. Su tronco más áspero. Pero seguía en pie. Se sentó a su lado. Y por un instante, sintió que él estaba ahí. No físicamente, sino como una huella cálida en el pecho. Como una semilla que había germinado dentro de ella. Y entonces supo que nunca la había dejado. Solo se había vuelto parte de ella. Miró al cielo, y pensó: no somos lo que nos pasó. Somos lo que hicimos con eso. Y ahí, sin ceremonia ni testigos, entendió algo que cerraba todo el viaje. La oscuridad no fue enemiga. Fue el umbral. Fue el portal que la empujó a buscar, a rendirse, a despertar. Ya no quería regresar a su antigua vida. Porque ahora, cada cosa era nueva. No por fuera, sino en su manera de mirarla. Despertar no era un destino. Era una práctica diaria. Una decisión silenciosa, en medio del caos. No se trataba de tener claridad todo el tiempo. Se trataba de volver al centro cada vez que se perdiera. Y eso, era suficiente. A ti que llegaste hasta aquí. Quizá te reconociste en ella. Quizá aún estás en medio del derrumbe, o empezando a reconstruirte desde los restos. No tengas miedo de la oscuridad. No es castigo. Es alquimia. No te resistas al dolor. No vino a destruirte. Vino a mostrarte lo que ya no sirve, y lo que siempre estuvo en ti esperando ser descubierto. El camino no es hacia afuera. Es hacia adentro. Hacia ese espacio donde el sufrimiento se transforma, y la herida se vuelve luz. Tal vez no necesitas respuestas. Solo presencia. Y recordar esto. A veces el dolor no es el final. Es el comienzo de una vida más auténtica. Una que nace cuando te atreves a despertar en la oscuridad.